¿Alguna vez has escuchado historias como La Patasola o El Hombre Caimán? Seguramente sí. Y si no, quédate que te voy a contar algo interesante. Estas historias han estado presentes en nuestras vidas desde pequeños, incluso sin darnos cuenta, porque han pasado de generación en generación y hacen parte de lo que conocemos como literatura tradicional. En Colombia existe una gran diversidad de literatura tradicional que ha sido transmitida por generaciones. Estas expresiones hacen parte de nuestra cultura y han acompañado el crecimiento de muchas personas, especialmente en la infancia. La literatura tradicional se refiere a ese conjunto de relatos y expresiones que se difunden dentro de un pueblo o de una cultura. Esta no cuenta con un autor individual específico, sino que surge desde una sabiduría popular y que va moldeándose a través del paso de las generaciones. Sus características son muy importantes, como lo son las funciones sociales, ya que estas permiten la educación, la preservación de estas identidades culturales. Desde tiempos antiguos, antes de que existiera la escritura, las comunidades necesitaban transmitir sus conocimientos, creencias y valores. Por eso surgió la literatura tradicional, como una forma de enseñar y preservar la cultura a través de la palabra hablada. En Colombia, esto se evidencia especialmente en las culturas indígenas, afrocolombianas y campesinas, en donde se compartían las historias en espacios familiares y comunitarios. Por ejemplo, los abuelos le contaban a los niños mitos y leyendas, que en ocasiones les podía generar miedo, pero este no era su principal propósito, y tampoco el de solo ser un simple entretenimiento, sino que podía ser utilizado como una forma para enseñar normas, costumbres y formas de ver el mundo. Por eso, la tradición oral se convirtió en una herramienta fundamental para transmitir las culturas a lo largo de las generaciones. Ahora imagínate que vives en un campo cerca de un río y tu mamá siempre te dice que no te acerques sola, porque allí vive un ser corpulento y peludo que fuma tabaco y que vive debajo de las cuevas. Los pescadores le temen porque dicen que enreda las redes, les hace perder la pesca y que cuando se molesta puede voltear canoa o hacer desaparecer cosas. También cuentan que a veces atrae a las mujeres que van al río a lavar la ropa. Y tú creces escuchando esto con mucho miedo, pero al pasar del tiempo te das cuenta que esto no era solamente para asustar, sino para enseñarte a respetar el río, a no confiarte y a entender la fuerza de la naturaleza. Como esta historia también encontramos otros mitos y leyendas como la Llorona, la Patasola y la Madre Monte. Pero la literatura tradicional no se queda solo en eso. También encontramos rondas infantiles como Los pollitos dicen y refranes como Le cuento el milagro pero no el santo. Además encontramos coplas, esos versos cortos que riman como el ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. Así se pasan los días y nunca te da la gana. Pero, ¿por qué es importante todo esto? La literatura tradicional es importante porque permite conservar la identidad cultural de los pueblos. A través de esas historias, canciones y relatos se transmiten valores, normas y costumbres que han pasado de generación en generación. Además, fortalece la memoria colectiva y mantiene vivas las tradiciones de una comunidad. En la educación infantil desarrolla el lenguaje, la imaginación y la memoria en los niños. Además, fortalece el sentido de pertenencia, ya que les permite conocer y valorar su cultura desde pequeños. Por eso no se trata simplemente de contar historias, sino de convertirlo en una herramienta clave para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. ¿Y cómo se trabaja en el aula? La literatura tradicional se convierte en una herramienta pedagógica muy buena, especialmente en la educación infantil, ya que permite que el niño participe y se divierta mientras aprende. Por ejemplo, cuando el docente cuenta un mito o una leyenda usando gestos, usando sonidos de fondo y cambiando su tono de voz para captar la atención. También a través de dramatizaciones donde los niños representen personajes. Hacer rondas infantiles usando esas rondas tradicionales como el arroz con leche o juguemos en el bosque. Usar juegos con refranes o coplas como completar la frasecita y hasta inventar nuevas versiones. E incluso pueden hacer actividades donde dibujen escenas de las historias o relacionarlas con su entorno para que de ese modo sea aún más cercano para ellos. De esta manera la literatura tradicional se convierte en una experiencia activa, dinámica y cercana para los niños. Es importante rescatar esta literatura y que no desaparezca, valorarla, reconociendo su significado cultural y vivenciarla llevándola a la práctica cotidiana y en el aula. Es decir,
No solo conocerla, sino mantenerla viva. Después de este amplio recorrido por la literatura tradicional y la tradición oral, podemos concluir que forman una parte muy fundamental de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, que es una herramienta viva que hoy en día sigue presente en nuestra cultura y también en la educación. Por eso es muy importante que preservemos esta cultura para que sigamos construyendo identidades vinculadas a nuestros orígenes, porque si mantenemos viva la tradición oral y la literatura tradicional, mantenemos viva también nuestra propia cultura e identidad.